Otro vídeo de la serie de vídeos de historia del electromagnetismo, otro personaje importante, André-Marie Ampère, que por cierto, joder, con los franceses, el acento este que hay aquí está mal. El de Ampère, ¿veis el acento donde pone 22? André-Marie Ampère. Pues el acento ese de Ampère va para el otro lado, apuntando hacia la izquierda, ¿vale? Los franceses y su acento. Bueno, Ampère, que nace en 1775 en Lyon, Francia. Lyon, France. Ni siquiera lo voy a poner en el mapa porque yo creo que todo el mundo sabe dónde está Lyon, una ciudad bastante importante. Si no, pues lo buscáis. El padre de Ampère, un gran admirador de Rousseau, y por eso coge y no lleva al niño a la escuela de pequeño. Entonces, Ampère se educó principalmente en su casa. Como sabéis, Rousseau fue un filósofo que ni siquiera era francés, era suizo, del siglo XVIII, y creía en todas estas cosas un poco hipilongas, en la bondad de que todo el mundo es bueno, que los niños tienen que aprender siguiendo sus propios instintos, sus propias curiosidades, ¿no? Todo este tema. La verdad es que, bueno, para que te vaya bien siguiendo este sistema educativo, pues tienes que estar muy centrado, porque hay gente que le va bien que le vayan diciendo lo que tiene que ir haciendo pasito por pasito, y otra gente que hay que dejarla un poco a su aire, que no hay nada que valga para todo el mundo, ¿no? Y la cosa es que a Ampère le fue bien esto. Debió de ser un poco rarillo de todas formas, porque aprendió latín por él mismo, fue autodidacta para leer libros clásicos, y también aprendió matemáticas, pero a un nivel muy avanzado por su cuenta. Y tuvo bastante desgracia en su vida, Ampère, una tendencia a la depresión grande porque la esposa me parece que se le murió bastante joven, luego el padre, él estaba muy unido a su padre, y resulta que el padre, que era un entusiasta al principio de la revolución, era bastante como partidario de ella, de la Revolución Francesa me refiero. Pues al principio lo apoyó, pero cuando empezó a radicalizarse con, bueno, el periodo ese de Robespierre, ese revolucionario radical, pues se ve que ya no comulgaba tanto con alguna idea, y entonces el padre de Ampère era juez de paz y se negó a apoyar algunas de las condenas que se supone que tenía que apoyar. Y a causa de eso, pues lo apresaron, lo acusaron de traidor y lo guillotinaron. Y esto Ampère, pues que todavía era joven el muchacho, pues se ve que le causó un gran dolor esta pérdida, y una inestabilidad emocional grande. Seguramente debido a esto, pues también se metió un poco, ya de por sí era introvertido, pues seguramente más introvertido todavía. Y pues, se centró en el estudio de las matemáticas, la física, la química, y a base de estudio y talento natural, pues se convirtió en uno de los científicos más grandes del siglo XIX. En 1802, precisamente principios del siglo XIX, comienza a trabajar como profesor y empieza a desarrollar su carrera de enseñanza y investigadora. Entonces, pues, el hombre Ampère, hizo un montón de publicaciones, pero todavía no tocaba el tema de la electricidad. Hizo publicaciones sobre óptica, sobre probabilidad, sobre mecánica y sobre química, y ya su gran aportación pues llega a partir de 1820. ¿Os acordáis de este tiempo en el que Volta presenta su pila? Aquí es que se empiezan a suceder acontecimientos muy rápidos. Volta presenta la pila, luego en el vídeo anterior vimos que Ørsted se da cuenta de que la aguja de la brújula se desvía cuando pasa una corriente continua, cuando precisamente le estaba enseñando a sus alumnos la pila de Volta. Y ahora pues Ampère, que se da cuenta vamos, que se da cuenta que se siente atraído por estos experimentos, se
entera muy rápido de la experiencia de Ørsted allí en Dinamarca, esta de la brújula, y no pasó ni una semana y ya lo estaba el tío repitiendo el experimento en su laboratorio. Comenzó a repetir los experimentos por su cuenta y hacer ensayos, y como era un matemático tan potente, pues el tío en los siguientes días fue capaz de desarrollar él solo una teoría completa que relacionaba la electricidad y el magnetismo. O sea, con esto de que desarrolló una teoría, me refiero a que desarrolló una serie de leyes y de fórmulas que relacionaban electricidad y magnetismo, ¿no? Uno de sus experimentos más famosos, el de los dos hilos conductores, que este lo conocéis todos, creo. Cogió y puso dos hilos conductores de forma paralela. Esto va a ser un hilo conductor y esto va a ser otro hilo conductor. Y yo que esto va a suponer para mí un desafío dibujarlo aquí en la tablet, pero bueno, lo voy a intentar. ¿Qué fue lo que hizo Ampère? Pues descubrió que si las corrientes circulaban en el mismo sentido por los conductores, los hilos se atraían. Es decir, hizo pasar una corriente por este hilo conductor en ese sentido y otra corriente en este sentido. Y se dio cuenta que cuando esto pasaba, pues que los conductores sufrían una fuerza de atracción. ¿Vale? Esto básicamente. Esto sería la I1 y la I2. Y luego cogió y también hizo el experimento, lo repitió, pero... lo voy a borrar esto, si esto no se tarda nada en dibujarlo. Cogió y repitió el experimento, otra vez los dos hilos conductores, utilizó su pila de voltas, en uno hizo pasar una intensidad en un sentido y en el otro lo hizo pasar en el otro sentido. Y aquí lo que se dio cuenta es que la fuerza que se generaba pues era no de atracción, sino de repulsión, ¿no? Y supongo que vosotros sabéis, aunque no... Vamos, esto no quiero profundizar en estos vídeos en formulación y matemáticas, porque para eso pues ya vamos a tener los vídeos de electrotecnia, con los cálculos y todas estas cosas bien explicadas. Pero bueno, lo pongo aquí como recordatorio. Vosotros sabéis que si tenemos un conductor, se hace pasar una corriente por el conductor, pues con la regla de la mano derecha se genera aquí un campo magnético circular alrededor del conductor con el conductor como eje, y con la regla de la mano derecha, con el pulgar apuntando en el sentido de la corriente y con el puño cerrado, vamos, se quedaría algo así. Apunto ahí el pulgar de la mano derecha y los otros dedos, pues cierro mi puño y algo así, ¿no? Entonces el sentido del campo magnético que se genera alrededor de el conductor sigue el mismo sentido de los dedos que tengo cerrados en el puño. Esta es la regla de la mano derecha. Bueno, ya está, eso era por recordarlo. No nos va a servir por ahora. Volviendo otra vez a Ampère y su experimento de los dos hilos conductores. A partir de los experimentos que realizó, dedujo que el campo magnético alrededor de un conductor estaba relacionado con la intensidad de corriente que lo atraviesa, y generalizó esta relación con una ecuación que hoy en día se conoce como la ley de Ampère. La ley de Ampère, que la voy a escribir aquí, a ver, la voy a escribir, pero no os asustéis. Os digo, si esto lo vamos a ver luego en electrotecnia más detenidamente. Aquí hay cosas que vosotros no, en el nivel que estáis, no
no tenéis por qué conocer, pero esa es la ley de Ampère. Además que esta es la interpretación moderna. Ampère no la escribió exactamente así, pero, pero bueno, no os preocupéis por eso. Esta ley que luego fue incluida en las ecuaciones de Maxwell, que también vamos a hablar luego de Maxwell. B, el vector B, ese que es, este sí sabéis lo que es, ¿no? Porque ya hemos hablado sobre esto. El vector campo magnético, ¿no? El vector DL, este no tenéis por qué saber lo que es. Este sería un elemento infinitesimal, que siempre me equivoco cuando digo esto, de longitud de la trayectoria cerrada del campo magnético. La I sería por la intensidad de corriente, ¿no? La corriente total. Y la permeabilidad magnética del vacío. Permeabilidad en el vacío. Esta es la letra griega mu, por si alguien no lo conoce. Mu. Y el circulito este que hay aquí lo que nos indica es que es en el vacío. Pues esa que veis ahí fue la mayor aportación de Ampère. Otra de las intuiciones potentes que tuvo fue la de considerar que el magnetismo natural se debía a microcorrientes que se daban en el interior de los materiales. Y en el momento pues esto no se pudo comprobar, pero hoy en día ya sabéis, porque lo hemos comentado en vídeos anteriores, que el magnetismo ferromagnético se debe principalmente al movimiento de los electrones por los orbitales, ¿no? Alrededor del núcleo en los orbitales, y también al movimiento de spin que tiene el electrón. ¿Y esto qué es en definitiva? Pues carga eléctrica en movimiento, ¿no? Entonces la intuición de Ampère, ¿cómo era? Pues válida. El tío se adelantó mucho a su tiempo. Y como reconocimiento a su labor, a ver, sus colegas pues no tenían mucho contacto con él y no era un tipo súper popular porque tenía un carácter eso muy retraído, muy introvertido, pero los colegas lo respetaban mucho. Y por eso fue nombrado miembro de la Academia de la Ciencia y más tarde llegó a ocupar una cátedra en el College, no sé si se pronuncia así, college en inglés, college, bueno, escrito así, Collège de Francia, de la France, una institución muy importante. Y en 1881, en el Congreso Internacional de Electricidad que se hizo en París, se decidió nombrar al amperio la unidad de corriente en el sistema eléctrico internacional en su honor por todas sus aportaciones. Y ya está, vamos a dejar aquí el vídeo de Ampère y seguimos con el siguiente, el próximo día.